Ese sería el procedimiento, los pasos a seguir, digamos, para construir una escalera recta. Después podemos extendernos un poquito más sobre las otras opciones. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que veamos cómo sabe Revit qué tamaño tiene que tener la escalera, qué tamaño tiene que tener cada huella, qué tamaño tiene que tener cada contrahuella y cuál es el ancho que yo le quiero dar a cada tramo. Para eso, cuando construyo la escalera y selecciono el tipo, fíjense que si yo le digo al programa, primero tengo que especificar algunas cosas generales. Por ejemplo, que la escalera vaya de planta baja al primer piso. Fíjense que acá me dice desfase de base 0, desfase de altura de fase superior 0. Como entre el nivel de planta baja y el nivel de primer piso hay 3 metros, el programa me dice que la altura de escalera deseada con estos datos que yo he cargado es de 3 metros. Ahora, si por algún motivo yo quiero que mi escalera arranque 50 centímetros por encima, pongo 0,5 acá, fíjense que la altura de escalera deseada va a cambiar a 2,50. Y si le digo que quiero que llegue 50 centímetros antes del nivel de planta alta, le pongo menos 0,5 de desfase superior, la altura de escalera deseada va a ser 2 metros. Podemos dejar en 0 ambos valores y de nuevo la altura deseada de escalera va a volver a ser 3 metros, que es la diferencia de altura que hay entre planta baja y planta alta. Ahora sí podemos decirle al programa que queremos editar este tipo de escalera. Y lo hacemos para analizar los distintos parámetros que están controlando el tamaño de la escalera. En primer lugar, cuando yo creo un tipo de escalera, le puedo decir qué altura de contrahuella máxima quiero que tenga. Entonces, puedo decirle, como en este caso, que no puede tener mi escalera contrahuellas de más de 17 centímetros porque el diseñador considera que ya no es una escalera cómoda, que no es una escalera segura o el motivo que fuera. Del mismo modo que establezco la altura máxima de contrahuella, puedo establecer el ancho mínimo de huella, que es el siguiente parámetro, profundidad de huella mínima, y en este caso es de 30 centímetros. Es decir, que la escalera que yo construyo, Revit sabe que no puede tener más de 17 centímetros de huella y 30 centímetros de contrahuella. Después puedo establecer la anchura mínima del tramo, es decir, no puedo construir escaleras de menos del valor que yo establezca en este casillero, que en este caso es 1 metro. Por ahora solo me quiero centrar en esos parámetros de este tipo de familia y no los voy a modificar. Entonces cancelo y le digo al programa que estoy por construir una escalera monolítica que tiene establecida una contrahuella de 17 centímetros y una huella de 30 y que voy a salvar 3 metros de altura que está establecido acá con esa escalera. Y a continuación viene esta sección del panel de propiedades que se llama cotas. Y acá yo puedo establecer el número de contrahuellas que voy a utilizar para salvar esa altura de 3 metros. Entonces, si lo dejo en 18, yo puedo construir mi escalera acá en planta baja y la escalera se construye sin ningún problema. Ahora voy a volver a ejecutar el comando, voy a volver a utilizar el mismo tipo de escalera, pero le voy a decir que solo quiero 12 contrahuellas, ¿sí? Cuando hago un clic en aplicar, el programa me muestra este mensaje. Me dice, la altura de contrahuella real de la escalera es mayor que la altura de contrahuella máxima especificada en el tipo de escalera. La altura de contrahuella máxima era 17 centímetros. La altura a salvar eran 3 metros. Si yo quiero salvar 3 metros con solo 12 contrahuellas, cada contrahuella tiene que ser mayor que 17 centímetros, que es la regla que yo he establecido. Por ese motivo el programa me está advirtiendo de esa situación. Ahora solo me advierte, si yo hago un clic en aceptar y luego construyo igual mi escalera, el programa va a construir una escalera que es sensiblemente más empinada que la escalera
que hemos construido originalmente y cuyas contrahuellas son mayores a las especificadas en el tipo que yo he creado. Veamos una vista de esta escalera y acá podemos verificar que la altura que hay de cada contrahuella es de 25 centímetros, que es la altura necesaria para salvar 3 metros de altura con solo 12 contrahuellas, y no cumple con la norma que yo he establecido. ¿Qué otra situación se puede dar al trabajar con este tipo de normas? Ustedes saben cómo calcular una escalera, cómo calculamos en nuestro medio una escalera. Saben hacerlo, ¿no es cierto? Podemos utilizar diferentes reglas de cálculo de la escalera, la regla de la comodidad, la regla de la seguridad, o la que más utilizamos en nuestro medio, que es la regla del paso medio. La regla del paso medio que utilizamos nosotros para calcular una escalera dice que 2 contrahuellas más una huella es igual a 63 o 64 centímetros. Bueno, ahora fíjense lo que va a ocurrir en la próxima escalera que construyamos. Les voy a decir que hago una escalera, voy a seguir utilizando el mismo tipo de hace un rato, y le voy a decir que en vez de 18 quiero que tenga 30 contrahuellas. Y el programa me dice que cada contrahuella tiene 10 centímetros de altura, porque 3 metros dividido en 30 me da 10 centímetros de altura, y que la huella tiene 30 centímetros. Entonces 2 contrahuellas de 10 centímetros, ¿cuánto es? 20 centímetros. Más 30 de huella es 50 centímetros. El programa ha construido una escalera que cumple con las normas que tiene establecido ese tipo de escalera, pero que no cumple con las reglas de seguridad que establece la norma del paso medio. Es decir, no es una escalera cómoda, porque los 64 centímetros salen de la longitud promedio que tiene el paso de una persona humana. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Voy a editar el tipo. Para no perder el tipo que tenía establecido, lo voy a duplicar y le voy a decir que es una losa de hormigón que tiene 2 contrahuellas más 2 contrahuellas más una huella igual a 64. Hago un clic en aceptar y fíjense que acá me permite establecer la altura de contrahuella máxima, establecer la profundidad de huella mínima, la anchura mínima del tramo, pero tiene un cuarto renglón que se llama reglas de cálculo, que me permite establecer una fórmula de cálculo que relacione la altura de la contrahuella con el ancho de la huella para que cumpla con alguna norma. Si yo hago un clic en el botón editar, aparece este cuadro de diálogo que me permite establecer acá que voy a utilizar una fórmula para calcular la relación de huella y contrahuella. Entonces coloco un tilde acá donde dice usar calculadora de escaleras para el cálculo de la pendiente y le digo que 2 alturas, que sería la contrahuella, más una profundidad, que sería la huella, quiero que sea igual a 64 centímetros, por ejemplo. Entonces estoy estableciendo la norma con la que se van a calcular mis escaleras. Y le puedo decir que el resultado máximo admisible sea de 65 centímetros. Acá me dice cuál es el resultado real del cálculo de la escalera que yo he establecido. Y puedo decirle que el resultado mínimo sea, por ejemplo, 63. O sea que entre un rango de 63 y 65 centímetros el programa va a calcular la escalera. Hago un clic en aceptar y ya he establecido una regla de cálculo para esa escalera. Le voy a decir que la altura de contrahuella máxima puede llegar a 20 centímetros y que la profundidad de huella mínima puede llegar a 26 centímetros. Hago un clic en aceptar. Acá, cuando yo establezca el número de contrahuellas, si establezco 15,
me dice cuál va a ser la profundidad de huella real y va a calcular automáticamente la altura de la contrahuella. Si le digo que quiero 18, la altura de la contrahuella va a bajar y la profundidad de la huella va a subir, no se mantiene constante. ¿Por qué se comporta de esa manera? Para poder cumplir con la regla que yo he establecido. Varían los dos valores cuando yo modifico la cantidad de huellas que quiero construir. Entonces después operamos como ya sabemos, le decimos que vamos a hacer el tramo, que vamos a hacer un tramo recto y podemos definir la forma de la escalera estableciendo primero uno de sus tramos, luego el otro. Y como tengo activada esta opción que dice descansillo automático, cuando termine de ejecutar el segundo tramo, la escalera genera automáticamente, el programa genera automáticamente el descanso de la misma y cuando finalizo he obtenido la escalera que cumple con las normas del paso medio que yo he establecido.